Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la página de la Facultad de Ciencias Económicas UAGRM. Nosotros estamos trabajando a pesar de esta cuarentena para poder brindarle la mejor información en cuestión académica, como la Facultad de Ciencias Económicas. En esta ocasión, viernes, tenemos un invitado especial. Se trata de un docente de la facultad. Ustedes ya vieron el arte de invitación. Hablamos del licenciado José Alberti, docente de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Pero antes de eso, quiero saludar, por favor, a la ingeniera Juana Borja, decana de la facultad, para que ella pueda presentarlo a nuestro invitado del día de hoy. Ingeniera, buenos días. No, muchísimas gracias, un privilegio, Marielita, poder invitar a uno de nuestros docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, quien nos está brindando su tiempo y ante todo sus conocimientos para poder ponerlo al servicio tanto de los estudiantes, los docentes y el público en general que se conecta a nuestra página. Licenciado Alberti, quiero darle la bienvenida, agradecerle por este espacio, por su tiempo, de poder impartir en lo que mejor le gusta hacer a usted, que es poder socializar y ante todo poder enseñar dentro del marco de la especialidad, la experiencia que usted tiene. Como lo ven, un público bastante amplio en tema de docentes y estudiantes, me gustaría, licenciado, si usted puede hacer una presentación de su persona, su experiencia, su formación profesional. Gracias, ingeniera. Buenos días a todos y antes que nada agradecerles por la oportunidad que nos da. Estos espacios son muy importantes y más en estos tiempos, ¿no? Bien, yo soy una persona común y mi gran pasión es el estudio de la economía, pero fundamentalmente del área de comercio. Tengo, bueno, una trayectoria profesional. He trabajado casi más de 10 años en la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo, CAINCO. He sido el economista encargado de toda la parte de comercio, integración, acuerdos comerciales. Y también posteriormente me fui a la CADEX y también estuve allí por casi 6 años trabajando justamente en el área de comercio exterior, propuestas de políticas públicas, seguimiento, etcétera. Y bueno, es la pasión que nos llama. En el ámbito académico soy profesor de pre y posgrado eh, en materias de comercio, economía y también negocios. Y en el ámbito también laboral me desempeño actualmente como gerente general de una fábrica que se llama Red Móvil. Es una fábrica de muebles y construcción. Justamente uno de los intereses de la sociedad en este momento era exportar y por eso los dueños me contrataron para que encamine a la empresa a ese mundo de exportaciones y obviamente venimos trabajando en ese sentido, ¿no? Bueno, soy de formación economista con una maestría en comercio y soy candidato a doctor en ciencias económicas. Y bueno, me dedico plenamente por un lado al tema laboral en la fábrica y por otro lado al tema académico, a la investigación en el ámbito del comercio exterior. Y aquí estamos para dar algunas ideas, algunos datos a los que nos siguen y especialmente a los estudiantes y docentes de nuestra universidad y nuestra facultad. Marielita, podemos empezar ya con la disertación y nuevamente bienvenidos a este espacio, licenciado Alberto. Perfecto, vamos a iniciar con su presentación. Antes de eso, quiero recordarle, por favor, a todas las personas que están siguiendo la transmisión de que pueden realizar sus consultas, preguntas, escríbanos en la transmisión en vivo que estamos haciendo a través del Facebook para que posterior a eso nosotros podamos dar lectura a todas sus interrogantes para que el licenciado invitado pueda responderle. Excelente. Buenos días y bueno, empecemos. Si me ayuda Mariela con ¿Estamos ya con la presentación? Sí, licenciado, ya estamos listos. Perfecto.
Bien, vamos a desarrollar un poco el enfoque de este conversatorio, es ver los desafíos y oportunidades del comercio exterior y la logística para Bolivia, justamente en este contexto tan complejo, tan complicado del COVID, del coronavirus COVID-19, ¿no? Tenemos un temario donde vamos a ver en el comercio global cómo se está moviendo. También vamos a aterrizar un poquito al comercio regional, al comercio de Bolivia, sus efectos sobre dado el coronavirus COVID-19 y finalmente algunas conclusiones y después espero sus preguntas, sus reflexiones y también compartir algunas ideas. Seguimos, vamos a ver primero el comercio global en este contexto de coronavirus. Como ustedes pueden ver, la siguiente diapositiva. Bien, la verdad que esto a todos nos agarró descuidados, ningún país estaba preparado, menos el comercio exterior. Y si ustedes ven en su pantalla, en su parte izquierda, la actividad económica y también el comercio exterior ha sido interrumpido totalmente a escala global. Y como ustedes pueden ver en la parte izquierda, este número nos dice que el comercio mundial, el volumen del comercio mundial, estamos hablando de carga, ha sido totalmente interrumpido y ya presenta fuertes caídas en los primeros trimestres. Si bien esto comenzó a darse con mucha más fuerza a mediados de enero y fue obviamente expandiéndose todo el mundo y causando esa incertidumbre que hoy la vemos y la tenemos. Entonces, las proyecciones de los especialistas de la OMC nos indican que el impacto del comercio va a ser mucho más fuerte bajo dos escenarios. En primer lugar, están pronosticando de que el comercio se contraiga en un escenario optimista en torno al 15%. Y en un escenario pesimista están pronosticando que el comercio se contraiga alrededor de 35%. Y obviamente están pronosticando de que de alguna manera esta crisis va a tener una crisis en V, es decir, una fuerte pero fuerte caída, y obviamente hacia finales de junio, julio, ya se puedan estar dando o avisorando cierta recuperación de las actividades y del flujo comercial a nivel global. Pero esto trae sus colaterales, ¿no? Que los vamos a comentar enseguida. En su parte derecha, ustedes ven la relación entre el crecimiento del comercio y el PIB mundial. Hay una correlación muy estrecha entre el crecimiento del comercio y el crecimiento de la economía. Entonces, uno jala al otro y obviamente que si cae el comercio en estas proporciones que les he comentado, es decir, en un escenario más pesimista, que el volumen del comercio global caiga alrededor del 35%, el mundo puede tener un decrecimiento en torno al 3 a 4% en el peor escenario. Y obviamente en el mejor escenario, en el escenario optimista, esta caída puede estar en torno a 0,1%. Entonces, hemos visto también y hemos ido observando de que los países que son el motor del comercio y del crecimiento económico, que son básicamente China, Estados Unidos y algunos países de Europa como Alemania y Francia, también están totalmente parados y su cadena logística, aguas abajo y aguas arriba, está totalmente paralizada. Entonces, si el comercio se para, la actividad comercial, el intercambio, los flujos, también va a tener una fuerte repercusión en el crecimiento económico a nivel global. Y eso obviamente va a afectar o está afectando ya a las empresas, a los países. Hemos visto los pronósticos a nivel regional y a nivel de nuestro país también, que no son nada alentadores. Y en la siguiente diapositiva, que ustedes pueden ver, hay un mapa, cómo esto ya está repercutiendo operativamente en el mundo.
¿Y qué están haciendo los países? Estos son los principales puertos del mundo. Y los que desde febrero, desde mediados de febrero del 2020, se ha observado que a nivel global los diferentes puertos están poniendo varias restricciones a los buques, por un lado, y a la tripulación, por otro lado. Entonces, no solamente hay una incertidumbre y una caída de la actividad por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, sino que además los países y los puertos están poniendo fuertes restricciones, ¿no?, a la movilidad. Especialmente en este caso se ve a los buques. Esos puntitos representan que todos los puertos, y estos son los puertos más grandes a nivel global, están poniendo fuertes restricciones a los buques y también a la tripulación. Por ejemplo, los buques están siguiendo protocolos de los puertos donde obviamente llegan las naves. Hay nuevos procedimientos de la autoridad sanitaria de cada país, si bien hay un protocolo general de la Organización Mundial de la Salud, pero cada país está tomando también ciertas rigideces y ciertos protocolos adicionales, obviamente para cuidar a su población de esa ciudad. Y por lo tanto están poniendo nuevas restricciones, la autoridad sanitaria de esos países están poniendo nuevas restricciones previos a recibir, inclusive previo a que la nave pueda aterrizar o por los buques puedan llegar a ese puerto. Y aún más si esos buques vienen de China, especialmente ya hay puertos como por ejemplo el puerto de Brasil o el puerto de Callao, Perú, de que si un barco llega de la China, de Italia o de Francia, tienen un protocolo mucho más rígido para que los buques que estén llegando, especialmente aquellos que traen carga de emergencia, carga asociada con los alimentos, insumos y los insumos sanitarios y de sanidad, están teniendo breves restricciones para llegar a esos puertos. Ya no más a escala global todos los puertos del mundo los ponen a los tripulantes de esa nave en cuarentena 14 días. Entonces hay una interrupción total en el comercio global y eso ya se está empezando a entorpecer. Ese es un ejemplo de cómo el coronavirus COVID-19 está afectando en tiempo real a todos los puertos, ¿no? Porque inclusive hay esta plataforma del COVID-19 y sus restricciones de las agencias navieras actualiza en tiempo real las restricciones que ponen, las nuevas restricciones que ponen los puertos de diferentes partes del mundo, ¿no? Muy bien, y esta otra lámina que ustedes ven está asociada al transporte aéreo. El anterior era de los buques, era marítimo, donde gran parte de la carga a nivel global se mueve. Estamos hablando de aproximadamente el 75% de la carga global se mueve en buques. Pero si miramos también otro modo de transporte, como son el transporte aéreo, y además de carga y pasajeros, también se ha interrumpido la logística de carga y la logística de pasajeros, ¿no? Cuando hablo de pasajeros también estamos hablando del turismo, del transporte también de negocios, etcétera. Entonces, el transporte aéreo, según datos recientes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, y también de la OASI, el impacto económico en el sector aéreo ha sido brutal. Esa es la palabra que ha utilizado estos organismos internacionales y han estimado que va a existir una pérdida de alrededor de 65.000 millones de dólares en el 2020 en diferentes mercados, ¿no? Donde obviamente los que ustedes tienen en su pantalla, esos son los mercados que van a estar de alguna manera más afectados, en mayor o menor grado. Se observa que todos los mercados de estos lugares van a estar parados, en este momento están con serias restricciones. Como ustedes pueden ver, uno de los más afectados es Europa. Europa solamente está trabajando en
en los mejores escenarios, la caída del transporte aéreo, tanto de carga como pasajero en Europa, es de 43% y la caída que pronostican en el peor escenario es del 70%. Eso significa que más de 335 millones de personas están dejando de volar en un rango de 540 millones de personas están dejando de trasladarse en Europa. ¿Y cuánto significa eso en pérdida? Estamos hablando de casi entre 59 y 95 billones de dólares solamente en Europa. Y también ustedes pueden ver ahí en sus pantallas las diferentes regiones del mundo, cuántos son las pérdidas, tanto en el peor escenario como en el mejor, el escenario más optimista, cuánto el tiempo que dure la pandemia, ¿no? Para nuestra región, América Latina y el Caribe, se espera una interrupción en torno de entre el 34 y el 57%. Se va a dejar de transportar personas, alrededor de entre 34 y 61 millones de personas van a dejar de volar, van a dejar de hacer negocios, van a dejar de hacer turismo. Y eso significa una pérdida para las líneas aéreas en la región, tanto de carga como de pasajeros, en torno a los 9 y 14 billones de dólares solamente en nuestra región. Entonces, el impacto ha sido totalmente brutal, es uno de los sectores más afectados. La carga de transporte aéreo también está muy afectada, solamente están funcionando algunos vuelos de emergencia o charter que están dedicadas especialmente a la ayuda humanitaria, o si no a emergencias que se puedan dar en diferentes países, ¿no? En otras palabras, la logística aérea casi está varada en 100% a nivel global. Bien, vamos a ver ahora un poco, hemos visto cómo estamos a nivel global, a nivel mundial, y vamos a ir aterrizando cómo está la región. Bolivia pertenece a una región en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y como podemos ver en nuestra región, en ese cuadro que ustedes ven en su pantalla, la propagación del virus fue muy rápida y rápidamente se trasladó a las diferentes economías de nuestra región, y eso ha contenido fuertemente el descenso de personas y también el descenso total de actividades económicas y en particular comercial, ¿no? En ese cuadro ustedes pueden ver la participación de las exportaciones e importaciones desde y hacia China. Todos los países de la región, nuestros vecinos, nuestros socios comerciales, son muy dependientes de las exportaciones e importaciones chinas. De las exportaciones particularmente asociadas a las materias primas y de las importaciones asociadas a los insumos particularmente. Un 40% de la industria, alrededor del 42% de la industria en Latinoamérica depende de los insumos chinos. Y eso en nuestro país tampoco es ajeno. Muchas de las industrias en este momento en Bolivia ya se ven seriamente afectadas por esa interrupción en la logística, porque gran parte de los insumos vienen de China. China se ha convertido en los últimos años en el primer socio comercial de la región, tanto de export como de import, o solo de import, o también solo de export. Y ustedes pueden ver ahí países como Chile, sus exportaciones casi llegan al 30% y sus importaciones al 23%. Otros países también como Perú son bastante dependientes de la relación comercial. También Brasil lo tiene como principal socio comercial en sus exportaciones a Brasil. Y en este caso Bolivia, nosotros exportamos en un promedio los últimos 5 años un 5.52%, pero respecto a las importaciones, del total importado el 20% tiene como origen China, ¿no? Y como les decía, en el caso de Bolivia, gran parte de esa producción que viene de China por importaciones vienen a la industria boliviana, ¿no? Son productos intermedios, productos básicos o insumos y maquinaria y equipo. Entonces,
ya se está viendo los efectos en este momento debido a esa alta dependencia de la cadena de valor que viene desde China, ¿no? Seguimos un poco viendo la región. Estos son dos índices que de alguna manera se está monitoreando la Asociación Latinoamericana de Integración para ver los shocks que está teniendo el comercio de la región con respecto al mundo y también cómo los países de la región están dejando de comerciar entre ellos, que se llama el comercio interregional. En otras palabras, lo que nos dice es de que la tendencia de este indicador que registra movimientos del comercio interregional y que no se encuentran asociados a una variación estacional, es decir, a los cambios provocados por algún shock, y nos da de alguna manera una certeza del comportamiento de corto y largo plazo de cómo van a estar las exportaciones de la región con el mundo y entre países dentro de la región que se llama comercio interregional. En ambos casos el impacto ha sido muy fuerte. Ya a marzo, al cierre de marzo, el comercio de la región con el mundo había caído en torno al 16% y la relación comercial intrarregional, es decir, entre países de la región, también había caído en 12%. Entonces, los países no solamente están poniendo restricciones o barreras o están teniendo problemas de logística de la región con el mundo, sino también Bolivia para exportar al Perú, por ejemplo, que es un gran socio comercial, o hacia la Argentina, ya está teniendo en problemas. Por lo tanto, también el comercio regional intrarregional está siendo fuertemente afectado. Y eso para Bolivia es muy determinante. Alrededor del 60% de nuestras exportaciones son a la región, ¿no? Entonces, si los países comienzan a poner mayores restricciones, controles y obstáculos técnicos al comercio, también vamos a tener un efecto ahí en nuestras exportaciones, y lo mismo pasa con las importaciones. Entonces, hay una cadena que se ha roto también en el comercio intrarregional. La siguiente diapositiva que vamos a ver nos muestra también de que el coronavirus COVID-19 ha desnudado una vez más nuestra alta vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad está explicada por la dependencia de los recursos naturales. Pero cada país de la región es diferente y tiene estructuras diferentes y también tiene instituciones diferentes. La caída de los precios internacionales de las materias primas, a quienes más está afectando es a nuestra región. Como ustedes pueden ver, el dato a marzo de los productos básicos cayó casi en 22%, el acumulado de enero a marzo. En alimentos, 2%, se está manteniendo en el tema de alimentos y bebidas. En metales básicos, casi 12%. En metales preciosos, eso se ha incrementado, dado que, dada la incertidumbre global, no nos olvidemos que generalmente en estas ocasiones de crisis, de incertidumbres, de mercados financieros muy nerviosos, los agentes económicos, las empresas, los inversionistas corren a dos fuentes, ¿no?, de protección. Uno, a los bonos del Tesoro de la Reserva Federal de Estados Unidos, y por otro lado a cubrirse en metales preciosos como el oro fundamentalmente, o la plata. Entonces los precios de estos metales preciosos se han incrementado como activo de refugio, ¿no? Por eso es que se ve que no ha tenido un efecto la caída de los precios. Pero sin embargo, los combustibles han caído casi 50% en su precio. Entonces, y eso que este dato no contempla la caída de los últimos días, donde el petróleo casi se fue a cero. Entonces, esta dependencia que tenemos de los recursos naturales en mayor o menor grado a escala latinoamericana nos está afectando, va a afectar en diferentes maneras, y uno de los países que va a tener mayor efecto somos nosotros como país, porque nuestras exportaciones dependan altamente de los hidrocarburos, ¿no? Alrededor del 80% del total exportado de nuestro país son hidrocarburos. Entonces vamos a tener un fuerte shock negativo ahí. Las reducciones de los ingresos por hidrocarburos, tanto de IDH, van a afectar también a nuestras universidades públicas, a los municipios,
y también a las gobernaciones. Entonces, se espera de que la caída, especialmente en las cuentas fiscales, sea muy dura, dado este escenario de precios muy bajos, ¿no? Continuando con la siguiente diapositiva, aquí vemos que una diferencia, lo que les decía, en los países de la región, hay diferentes grados de vulnerabilidad, y para eso los países de la región están tomando diferentes acciones, diferentes actividades, diferentes políticas públicas para, de alguna manera, confrontar la sanidad, la emergencia sanitaria por un lado, y por otro lado, que no se muera la economía. Entonces, este grado de vulnerabilidad representa de alguna manera, nuestro bajo nivel de diversificación productiva y también nuestro bajo nivel de complejidad en nuestros productos y servicios que creamos o realizamos, ¿no? Entonces, como se puede ver en el primer trimestre del 2020, ese indicador de volatilidad de los precios ha sido muy alto, y eso tiene un efecto directo en los ingresos como países que tenemos en la región. La siguiente diapositiva. ¿Qué están haciendo también los países de la región para de alguna manera defenderse ante estos shocks externos negativos? Están comenzando a ajustar sus monedas, y obviamente eso de alguna manera es el tipo de cambio es uno de los primeros líneas de defensa que generalmente utilizan los países emergentes para estos shocks negativos. Entonces, casi todos los miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, excepto Bolivia, han ajustado su tipo de cambio para atenuar los efectos económicos negativos previstos como consecuencia de la pandemia, y estos efectos negativos básicamente se van a dar sobre la balanza comercial y la cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces, se ha comenzado, algunos países lo han hecho antes, otros lo han hecho un poco después, pero la carrera por devaluar sus monedas ha pasado. En el caso de Bolivia, tenemos un tipo de cambio fijo, anclado al dólar y a las expectativas, y obviamente eso de alguna manera dificulta la política económica, la política cambiaria de nuestro Banco Central. Siguiendo con la presentación, vamos a entrar un poco ya, ir a ver los efectos en Bolivia y nuestro comercio de Bolivia. Bien, ¿qué ha pasado un poco en Bolivia? Estos dos cuadros representan un comparativo de las exportaciones en toneladas, es decir, volumen, y también el cuadro de su derecha en valores, ¿no? Si bien no contamos con datos actualizados de este trimestre, pero podemos observar que ya desde el año pasado, por el efecto de los 21 días de paro, el comercio en Bolivia fue duramente castigado, y obviamente esto se ha transmitido a las empresas, a los ingresos. Entonces, las exportaciones que están siendo más afectadas en este momento son las de hidrocarburos, como ustedes pueden ver en su pantalla. A 2019 hay una caída muy fuerte de tanto del volumen como del valor, y esto obviamente está disminuyendo la actividad económica aguas abajo, especialmente en la cadena de valor aguas abajo en Bolivia. Y esto se da especialmente porque los términos de intercambio nos están jugando en contra, es decir, hay un indicador que se llama los términos de intercambio, que hoy en este momento son negativos, particularmente para los precios de los hidrocarburos y especialmente los minerales que no son preciosos. Por lo tanto, se estima que las exportaciones en Bolivia, si bien desde el 2014 veníamos contrayéndonos, también el efecto 2019 de los 21 días de paro y que se viene del primer trimestre del coronavirus, también esperamos que tenga un fuerte impacto de alrededor del 15%. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro? De que en este año va a ser muy duro para el comercio exterior boliviano. Se espera que las exportaciones se contraigan en un rango de 15 a 25%. Eso va a depender de la duración de la cuarentena. Por un lado, va a depender también de las políticas públicas que esté implementando el gobierno nacional, especialmente para ayudar a las empresas, a la parte de la oferta,
Y también, por otro lado, va a depender de las medidas y las restricciones sanitarias, los controles que puedan poner los países vecinos tanto para las exportaciones como las importaciones. En el siguiente cuadro también podemos ver que tenemos mucha dependencia, especialmente del modo de transporte terrestre por camión. Obviamente que somos un país que tiene problemas de acceso al litoral marítimo, ¿no? Pero esta alta concentración en el modo de transporte carretero va a impactar especialmente en los costos, porque ¿qué es lo que están haciendo las empresas en este momento en materia de logística, ¿no? Por ejemplo, en algunos sectores se ha incrementado la logística en un 100% para mover una carga. La logística marítima se ha incrementado en 100, en 50, en 20% en algunos casos. ¿Por qué? Porque muchos puertos están trabajando part-time o están trabajando con la mitad de su personal. Bolivia, ¿no? Nuestro comercio exterior tiene mucha dependencia de los puertos de Arica, Iquique y Matarani, Perú. Por lo tanto, estos puertos están trabajando, como le digo, part-time y también con la mitad de su personal. Por ejemplo, los servicios express de carga local o también carga internacional, se van a transmitir esos costos rápidamente a las empresas y a los consumidores. Vamos a tener que distribuir costos ahí debido a esa interrupción. Por el lado de la fluidez, especialmente del modo aéreo se ha cortado tremendamente. En Bolivia no hay en este momento logística de exportación aérea. El único carguero que es muy irregular y que está trabajando es el transporte aéreo militar, el TAP, pero su programación es muy irregular y solamente está atendiendo a emergencias, es decir que no hay exportaciones de Bolivia al mundo en modo aéreo. También se están dando de que las cargas que se consolidan, por ejemplo, en Arica, hacia Santa Cruz o a otros lugares de Bolivia, están siendo más costosas o están siendo más difíciles movilizar, dado que los camiones están consolidando carga, primero consolidan carga para venirse, o si no, si alguien tiene alguna emergencia, póngale 2 cajas, traer desde Arica, ese va a tener un costo adicional. Y también por otro lado, ya en materia de los diferentes soportes, organismos o instituciones del comercio exterior, la emisión de certificados, emisiones de permisos, la emisión de documentos, en este momento en Bolivia son mayores y también eso está cortando la logística documental. Por otro lado, la aduana boliviana solamente está atendiendo casos de emergencia y también está atendiendo a mercaderías importadas que están asociadas solo a los alimentos o solamente a atender los problemas de salud o a insumos de salud. Entonces, quiere decir que también nuestro país está siendo golpeado fuertemente. Esto va a tener sus colaterales, pero también esperamos que en los próximos días, una vez que la cuarentena se levante, la normalidad de alguna manera sea una nueva, pero que esa nueva normalidad trate de disminuir los efectos perversos que pueda tener en la producción y en el consumo. Finalmente, algunas conclusiones que quisiera compartir con ustedes. El comercio global de bienes y servicios será uno de los más golpeados por el COVID-19, afectando principalmente a los países pequeños, abiertos y dependientes, como hemos podido ver algunos datos. Bolivia es uno de ellos. También podemos decir que existe una alta dependencia de la región de exportaciones hacia China, junto con el derrumbe de precios internacionales de las commodities, están impactando fuertemente en los indicadores macroeconómicos y sociales de la región, aunque tienen diferentes incidencias, ¿no? Esto podía inclusive de alguna manera atentar contra los logros que hemos tenido en materia de disminución de la pobreza y la pobreza extrema en la región y también en Bolivia. Nuestro país recibirá los efectos negativos combinados derivados del COVID-19 que podrían deteriorar irreversiblemente el tejido empresarial, los ingresos y los empleos,
a la par de revertir los avances en la reducción de los niveles de pobreza. Ante una nueva realidad que nos da el COVID-19, es imperativo avanzar ágilmente en reformas tributarias, laborales, la política comercial, la política de integración, digitalización de la producción, diversificación productiva y creación de ecosistemas de innovación y emprendedurismo. Nosotros como país éramos uno de los que menos estaba preparado justamente para estos golpes tan duros, y obviamente el COVID ha desnudado una vez más las profundas limitaciones estructurales e institucionales que tiene nuestro país. Creo que es una gran oportunidad para hacer y avanzar en esas reformas, por ejemplo, en materia de política comercial se podría hacer mucho. Bolivia no tiene una política comercial definida ni también de integración. Desde 1997 que no avanzamos con la firma de acuerdos comerciales o convenios internacionales que podrían ayudarnos obviamente a incrementar nuestras exportaciones y por ende nuestra producción y la inversión. Eso quería compartir con ustedes y estaré atento a sus consultas y a sus preguntas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Cristian Alberti. Evidentemente una temática que nos ha puesto en evidencia en muchos aspectos y debilidades, pero también una oportunidad de poder compartir con el público que nos sigue ahorita en las redes para poder recrear algunas consultas y tal vez algunas opiniones que nos permitan entender en perspectiva actual es la situación actual y hacia dónde nos orienta el tema de ciertas decisiones mucho más enmarcados en el comercio internacional. Bien, tengo a partir de las personas que están conectadas, existen unas consultas que quiero transmitírsela, querido licenciado. Hay una consulta que hace Gabriela Sánchez. Dice, ante el shock negativo como es el COVID-19, la pregunta es conveniente modificar el tipo de cambio? Gracias. Bien, la respuesta, dada la coyuntura, dada la situación que vive en este momento nuestra estabilidad macroeconómica, no es conveniente mover el tipo de cambio, ¿no? Y lo que debemos hacer, y creo que es una gran oportunidad para nuestra universidad y para los profesores de economía, de alguna manera destapar el tabú que hay en el tipo de cambio. Y a partir de provocar debates, de que una vez que la economía se recupere o vaya en una trayectoria de recuperación y nuestros equilibrios macroeconómicos estén más estables y más robustos, ahí va a ser el momento de definir un modelo de tipo de cambio obviamente mucho más flexible. Pero la respuesta es, en este momento, creo que no aportaría, no ayudaría, mejor causaría cierto nerviosismo, especialmente en el sistema de intermediación financiera y especialmente a los ahorristas. Pero creo que es una oportunidad, profe, para que la facultad y la carrera de economía inicien debates abiertos, ¿no? Creo que ya hoy día estamos en una etapa de promover, de criticar, de reflexionar, de exigirle al gobierno políticas claras, transparentes. Creo que tenemos hoy día como país mayores niveles de libertad de opinión, ¿no? Y creo que eso debemos aprovecharlo, ¿no? Hemos vuelto a tener la palabra, especialmente algunos docentes que somos analistas económicos, y creo que es el momento de ese debate del tipo de cambio para ver y para definir qué política o qué modelo de tipo de cambio vamos a tener en el próximo año. Licenciado, vamos a aprovechar el tema del tiempo. Tengo una consulta que hace Mario TV. Los costos marítimos han disminuido hasta un 50% comparado a diciembre.
Las navieras atraviesan más de 3 millones de teus sin uso. La peor crisis en su historia moderna. Dice, peor que las crisis del 2009 y del 2009 en su historia, la peor crisis en su historia moderna. Dice, peor que la crisis del 2009 y el banco del 2016. Bueno, es más que todo un comentario, pero me gustaría que a partir del comentario que hace Mario, usted nos pudiera precisar algunos elementos sobre este aspecto. Sí, sí, y el movimiento de marítimo ha sido también impactado fuertemente junto con el modo aéreo. Para un poco complementar lo que decía la persona que nos preguntó, un dato fuerte es de que la cotización de las navieras en los mercados de valores se desplomó en 25%, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sector aeronáutico de líneas aéreas se desplomó alrededor del 33%. Entonces, esto nos dice de que claramente de que el valor de estas compañías ha caído fuertemente y está afectando a sus estados de resultados. Yo creo que particularmente, si bien pueden tener un efecto, como la frecuencia de las naves, en este caso, las frecuencias han disminuido y especialmente los controles en puertos en este momento son más restringidos. Y los países están implementando en aquellos puertos que vienen especialmente naves de China, particularmente o Europa, fuertes controles de medidas. Entonces, está haciendo de que el costo sea más caro. Las navieras pueden pueden haber disminuido su costo, pero ya en el costo operativo de esa cadena logística de valor, ¿no? Está haciendo de que el costo total, es decir, el costo final que paga ese exportador o que paga ese importador sea mayor. Y no solamente los costos, sino el tiempo. Un ejemplo claro es que días anteriores el puerto de Arica entró en cuarentena, solamente atendía emergencias, solamente trabajaba con menos del 50% de su personal y solamente trabajaba mediodía. Es decir, 4 horas. Entonces, no nos olvidemos que el flujo del comercio, tanto de import como export por Arica, de la carga boliviana es en torno al 60%. Entonces, somos muy dependientes de ese puerto y una vez que se rompa esa cadena, se están incrementando los costos. Y obviamente esos costos son mayores, especialmente para las importaciones y exportaciones pequeñas, ¿no? Porque si en este caso ese pequeño exportador o ese pequeño importador quiere traer 2 o 3 cajitas, entonces va a tener que pagar un transporte, un flete falso ahí adicional. Entonces, a eso yo me refería cuando, si bien las navieras pueden haber bajado sus costos porque obviamente la oferta y la demanda han caído, pero ya la operativa portuaria se ha encarecido dado estos aspectos que les he indicado. Tengo una consulta y a la vez una felicitación por su brillante exposición, profesor Alberti, de parte del licenciado Teófilo Caballero. Y hace una consulta, dice, ¿hace cuántos años que Bolivia no ha firmado un acuerdo comercial con países amigos u organismos internacionales? ¿No? Hasta ahí la pregunta. Bolivia necesita vincularse con el mundo, nuestros productores y emprendedores lo necesitan. Esta es la consulta de nuestro querido profesor Teófilo Caballero. ¿Viste? Muchísimas gracias y me siento halagado que mi profesor en este momento nos esté viendo virtualmente y le mando un saludo fraterno. Excelente su pregunta, la verdad que muy acertada para este momento. En primer lugar, hay que decir claramente que durante 14 años Bolivia tuvo una política comercial que estaba en la oscuridad. Y obviamente esa falta de
de una política de un norte, limitó de que nuestro país pueda hacer puentes con otras economías, con otros hemisferios, con otros bloques comerciales. El último acuerdo comercial serio que se firmó fue el 97, que es el acuerdo con el Mercosur, y obviamente de ahí no hemos firmado más acuerdos serios. Hemos firmado un acuerdo en 2006 que se llama el famoso ALBA-TCP, donde no se materializó, solamente fue para los papeles, pero ese mecanismo no fue útil, ¿no? Porque al final los acuerdos son útiles cuando los mecanismos funcionan y cuando la relación comercial comienza a crecer, comienza a intercambiar. Y un detalle muy importante, no solamente no se firmaron nuevos acuerdos comerciales y no se entraron en negociaciones con otros bloques y otros países, tampoco no se definió una política, ya sea una política bilateral o única política unilateral de firmar acuerdos comerciales. Entonces, ahí hubo un fuerte vacío de integración, ¿no? Bolivia necesita integrarse al mundo porque es una economía pequeña, abierta, tiene un mercado muy, muy pequeño, un poder de compra bajo. Por eso es que necesitamos los mercados internacionales. Y otra cosa que también hay que observar de que no solamente no se firmó nuevos acuerdos comerciales, sino tampoco no se profundizaron los actuales. Los actuales acuerdos comerciales solamente son de tipo arancelario, no son acuerdos de primera generación, llamémoslo así, son acuerdos muy básicos los que tenemos con el Mercosur, con México, con Chile y con otros acuerdos, ¿no? Quizás el que está mucho más avanzado en materia de integración, además de comercial, sino de transporte y otras aristas que tienen que ver con la integración comercial es la Comunidad Andina. Pero tampoco hemos profundizado los mercados, ni tampoco en este caso la responsabilidad y la profundización de estos. Y eso también ha restringido a nuestras oportunidades comerciales. Las empresas necesitan nuevos mercados, necesitan más mercados, nichos de mercado. Y obviamente el arancel se convierte en una variable competitiva para nuestras empresas, ¿no? No debería ser la única, pero es la realidad que tiene en este caso la industria nacional. Pero también esos acuerdos deberían ayudarnos a atraer nuevas inversiones. Hoy día ya se habla de acuerdos de tercera generación, como el acuerdo del Pacífico, donde no solamente se integra el comercio, sino se integra la economía, las bolsas de valores, se integran el transporte. Entonces, creo que avanzar hacia acuerdos no solamente arancelarios, que son la característica principal de los que tiene Bolivia, sino avanzar a ese tipo de acuerdos que integremos la economía, el transporte, ¿no? Las inversiones, y creo que ahí tenemos una importante oportunidad para avanzar. ¿Por qué no firmamos acuerdos con Europa, por ejemplo, ¿no? Bolivia se salió del acuerdo en el marco de la Comunidad Andina para firmar un acuerdo de Europa. Teníamos muchas oportunidades de productos, especialmente alimenticios, que podrían ser exportados a Europa con excelentes precios. Entonces creo que hay que retomar la agenda en materia de integración, y eso nos va a ayudar a buscarle nuevos mercados a las empresas tan necesarios, nuevos mecanismos de facilitación que ayuden y también atraer inversiones, ¿no? Le cuento que tiene varias consultas, profesor, y quieren aprovechar su experiencia. Dice Sergio Ramírez, dice, ¿ya se conoce alguna medida arancelaria que disminuye en algo los costos que traen las nuevas medidas restrictivas? Perfecto. Si bien en este momento no se están imponiendo aranceles, no se están incrementando los aranceles con los países que no tenemos acuerdo. Es decir, China no nos está subiendo los aranceles, o no está subiendo los aranceles, porque no tenemos un acuerdo con China. O con la Comunidad Andina, que tenemos un acuerdo y obviamente nosotros no pagamos ningún arancel, y viceversa con ellos. Entonces, lo que están haciendo los países no es incrementar los aranceles, es poner serias restricciones, especialmente en protocolos sanitarios, certificaciones, permisos, ¿no? Por ejemplo, en el puerto, en Perú, en los puertos de Callao y Arequipa,
la autoridad sanitaria de ese país ha pedido a las naves que lleguen de Asia, de China y de Europa, un certificado médico para toda la tripulación. Imagínense la complejidad, ¿no? De que todos los tripulantes de esa nave que viene con miles y miles de toneladas de carga tengan todos un certificado, obviamente de sanidad, de que no tienen el coronavirus COVID-19. Entonces, y esto está haciendo que se corte esa logística. Por lo tanto, yo creo que aquí más están las restricciones, los controles que están habiendo en las diferentes etapas de la cadena de suministro y abastecimiento, ¿no? Entonces, esa cadena de suministro y abastecimiento donde hay varios eslabones, donde está el puerto, donde está el almacén, el camión, del camión a la nave, ese transporte de transporte internacional a transporte nacional, la transferencia de la carga en aduana o en aduana interior, toda esa cadena están teniendo fuertes regulaciones, fuertes restricciones y muchos requisitos para que la carga se transporte. Entonces, eso está cortando básicamente la fluidez. Si antes se tardaba un camión de Arica a Santa Cruz 3 a 4 días, hoy día está tardando el doble, está tardando 10 por lo menos 10 días. ¿No? Entonces, hay que descartar que en este momento se están incrementando los aranceles. Los países con que Bolivia tiene socios comerciales no se pagan a ningún tipo de arancel, de gravamen arancelario, dado el acuerdo comercial, ¿no? Más son regulaciones, restricciones, controles y el quiebre total de la cadena de suministro y abastecimiento. Una consulta que hace Joana Carrasco, dice, ¿cómo cree que les irá a los importadores de maquinaria? Bien, gracias. Bien, las importaciones también en este momento de todo el universo de productos que no están asociados con los alimentos y con los insumos para el sector salud están teniendo serios problemas, ¿no? Ni tampoco y obviamente esto cae en todo lo que es maquinaria, equipos, etcétera. Por lo tanto, va a haber una reprogramación muy fuerte hacia atrás de aquellos que puedan tener importaciones de tractores o de maquinarias para el sector agrícola, ya sea de Asia, de China o de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente hay que tener una mejor planificación. Yo creo que los gerentes de compras, los gerentes de abastecimiento, de almacenes, van a tener que reestructurar su planificación logística hace muchos días atrás, para volver obviamente a tener cierta normalidad. La planificación de esta cadena se va a volver no solamente con mayores tiempos, sino más compleja, más requisitos. Hoy día se están abriendo, hay una cooperación de los diferentes organismos internacionales, de la OMC, la LADI, para, digamos, publicar de manera rápida, transparente y abierta todos los requisitos y protocolos sanitarios que deben seguir la carga en los diferentes puertos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que tienen que hacer especialmente aquellos gerentes que están asociados a la importación, exportación y a la cadena de suministro, van a tener que tener mucha más habilidad para, primeramente para comunicarse con sus proveedores y después para planificar esa logística de abastecimiento. Querido profesor, voy a hacer 2 consultas más. Dice, por ejemplo, el profesor Robert Alain Morón, ¿cómo afecta el tipo de cambio fijo al tema del comercio internacional? Así es. Bueno, en este caso, nuestros exportadores están sufriendo, tenemos un tipo de cambio para la exportación desfavorable, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque básicamente, como he mostrado en el cuadro, si lo hacemos de manera muy, muy, muy gráfica, Bolivia produce un aceite, ¿no? Y Argentina produce también 100 aceites, ¿no? Pero ese aceite que de la Argentina devalúa su moneda y ese aceite vale más barato en los mercados internacionales.
Sin embargo, nuestro aceite en los mercados internacionales tiene un precio fijo. Entonces ya ahí en esa comparación, el precio del aceite argentino, ya que devaluó, en este caso el brasilero, es más competitivo de manera cambiaria en los mercados internacionales, y nuestro aceite obviamente mantiene su precio en los mercados internacionales. Entonces, en el mundo hay cientos de países y cientos de productores de aceite. Por lo tanto, nosotros ya entramos en una desventaja en esa exportación. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Obviamente nos sacan del mercado por el precio, y obviamente eso repercute en la producción interna y en la industria y en los ingresos y en el empleo, ¿no? Es una cadena muy fuerte. Entonces, básicamente en este momento, dado que los países de la región han movido su moneda, han devaluado su moneda, nuestra competitividad cambiaria es obviamente desfavorable respecto a la competitividad cambiaria de nuestros socios comerciales cuando competimos con los principales productos, ¿no? Entonces, Bolivia no es el único productor de aceite, no es el único productor de quinoa, el único productor de café, ¿no? Entonces, por eso yo le decía de que es muy importante romper el mito de que el tipo de cambio no se pueda mover hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Y comenzar obviamente el debate. Y para respecto a las importaciones, bueno, va a ser favorable, depende. Para eso hay un tipo de cambio que se llama tipo de cambio bilateral. Había que revisar qué países, pero obviamente en este momento importar desde el Brasil, desde la Argentina es más barato. Ya este indicador lo saca periódicamente el Banco Central de Bolivia, el tipo de cambio real bilateral, donde nos muestra las devaluaciones con respecto al dólar norteamericano y también a nuestra moneda. Entonces ahí se puede observar de que qué país, ¿no?, podemos importar de manera mucho más barata, es decir, nuestros dólares podrían comprar más importaciones de ese país, ¿no? Entonces, en este momento, como les puedo adelantar, es más barato comprar un aceite que viene del Brasil que un aceite que viene de la Argentina, o algún textil que viene del Brasil o un textil que viene de la Argentina, ¿no? Una ropa, una prenda de vestir. Entonces, ahí va a ser, depende de quién está devaluando más. Pero, como les decía al principio, todos los países de la región han comenzado esa carrera de devaluaciones, y también lo que están haciendo estos países, de alguna manera, como decía un profesor de economía, están también trasladando o exportando pobreza a los países que no mueven su tipo de cambio como el de nosotros. Será una consulta del profesor Robert Alain Morón Cárdenas, colega docente suyo. Hay una consulta de Jocelyn Moreno. Dice, ¿cree que nuestros productos de exportación no serán competitivos en los mercados internacionales por la incertidumbre de los costos en la logística? Y ese es un riesgo latente, es un riesgo que seguramente lo están viviendo en este momento las empresas bolivianas que están exportando. Ya han tenido dificultades. Pero por eso es importante de que especialmente las empresas que tienen exportaciones frecuentes, que tienen contratos, que tienen clientes externos, quizás el impacto sea menor, no sea menor, porque se rigen a través de contacto, a través de contratos internacionales, y obviamente esto disminuye, digamos, esa posible impacto en los costos, ¿no? Quizá el costo sea ahí en los tiempos, ¿no? Los tiempos se van a incrementar. Sé que muchas industrias en Bolivia trabajan hace mucho tiempo con proveedores, con compradores, perdón, en el Perú, en Colombia o en Ecuador, y ya tienen contratos de largo plazo, de 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, para este caso los efectos deberían ser menores, solamente el costo del tiempo habría que tener una planificación mayor. Pero sí hay empresas que exportan de manera no frecuente, lo que se llama exportaciones no frecuentes. Entonces, un pequeño productor o industrial, después de haber trabajado un par de años y haber sacado un producto competitivo, lo define llevarlo a un mercado mundial, a un mercado en el Paraguay, póngale, ¿no? En el Paraguay, que
vendamos helado. Y bueno, entonces en este caso sí, ese pequeño productor exportador puede recibir estos golpes en el incremento de los costos y en los tiempos en la logística, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los exportadores en Bolivia son medianos. Entonces, sí, estos están en riesgos de disminuir su margen, y obviamente esto les va internamente hacia atrás, hacia su producción, les va a tener que trabajar, ¿no?, en mayor competitividad. Hay varios productos que son competitivos en Bolivia, pero la mayoría, esa bolsa, esa canasta de productos que tenemos, hay que decirlo, son productos primarios, ¿no? Y muchos commodities, entonces esos se venden solos en el mercado global. Profesor, estamos en el tiempo, nos gustaría seguir haciendo más preguntas de las que nos hace nuestro público. Quiero agradecerle por el tiempo, la predisposición y ante todo por socializar y mantenerlos al día con información acerca de un área de vital importancia dentro de la formación de nuestros profesionales, en especial la carrera de comercio internacional, como también las áreas, las otras carreras que tenemos en la Facultad de Ciencias Económicas. Quiero darle las gracias a nombre de la universidad, de la facultad y de todo el público en general que se ha anexado a la página para poder compartir también la disertación. Simplemente a invitarlo en otra oportunidad para seguir tocando temáticas de vital importancia que nos permiten a nosotros tener unas perspectivas hacia dónde también estamos orientando y hacia dónde tendríamos que orientar nuestra política también institucional como educación, como una institución de educación superior. Muchísimas gracias, profesor, y que tenga un excelente día. Gracias a ustedes por la invitación y siempre prestos a servir y a colaborar. Nos vemos pronto. Gracias. No, muchísimas gracias.